Un año de cambios profundos. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Tomado del libro de Nicolás Emilio Tranchini y otros hermanos. 12 de abril. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Sí, Dios usa nuestras oraciones para cambiarnos. Pero, ¿qué pasa si una persona no ora? ¿Intervendrá en su vida de todas formas? ¿Cambiará su corazón sin que esta persona se lo pida? Después de pasar por un sinnúmero de dificultades, Job llega a una preciosa conclusión. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Job capítulo 42, versículo 2. ¿Qué quiere decir al afirmar esto? Recapitulemos. En primer lugar, Dios tiene un gran propósito para la historia: glorificarse a sí mismo. ¿Cómo? Compartiendo su gloria, como dice Efesios capítulo 1 del versículo 3 al 14. En segundo lugar, Dios tiene un gran propósito para la humanidad: salvarla, como dice Juan capítulo 3 versículo 16, versículo 17 y segunda carta de Pedro capítulo 3 versículo 9. ¿Cómo? Por medio de la cruz. Finalmente, Dios tiene un gran propósito para los cristianos: santificarlos, como dice Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, y Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Cómo? Por medio de su Espíritu. Tal y como afirma Job, ninguno de estos y muchos otros propósitos de Dios pueden ser estorbados. Sin embargo, el trayecto que lleve a cada persona hacia estos destinos puede variar considerablemente. ¿Qué quiero decir? Vuelve a leer el pasaje de hoy. ¿Has notado un detalle? Es una oración. Ahora bien, ¿cuál es el motivo de esta oración? Que el mismo Dios os santifique por completo. Es decir, Pablo ora para que Dios actúe y obre en el corazón de los creyentes, de modo que ellos crezcan en santidad, ¿correcto? Pero nota algo extraño. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente, el mismo Pablo afirma: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pregunta: si en Filipenses Pablo está seguro de que Dios va a culminar su obra de santificación en los creyentes, ¿por qué en primera los Tesalonicenses ora para que Dios termine esta obra? Déjame intentar resolver este dilema usando un ejemplo relativamente común. Imagina un joven creyente que lucha con consumir pornografía. ¿Cuál es la voluntad de Dios para este muchacho? Dejemos que la Biblia responda. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Clarísimo, ¿verdad? Ahora bien, digamos que este joven asiste regularmente los domingos a la iglesia, pero tiene un compromiso casi nulo con las disciplinas espirituales. Apenas lee la Biblia, jamás ayuna, ora un par de minutos por la noche mientras se queda dormido, etc. Repasemos lo que dije al comienzo. ¿Cuál es el plan inmutable de Dios para este chico? Santificarlo. Vamos a asumir que este chico es un cristiano verdadero. ¿Está siguiendo este joven el modelo que vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23? ¿Ora apasionadamente por su santificación como lo hace Pablo? ¿Es como la viuda de la parábola que insiste e insiste hasta que Dios le responde? No. Entonces, ¿qué puede hacer Dios al respecto? En cierta forma, se encuentra en una especie de encrucijada. ¿Por qué? Porque Jesús mismo dijo que el Padre subordina parte de su actuar a nuestro orar. ¿Cómo entonces hace para actuar si no se lo pide? ¿Se estropeará su propósito de santificar a este joven? De ningún modo. Si este joven se resiste a buscar a Dios, Dios va a salir a buscarlo. Sí, Dios tiene un plan alternativo. ¿Cuál es ese plan alternativo? Disciplinarlo, como afirma Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Dios, motivado por su amor, actuará sin que este joven se lo pida, aplicando alguna forma de disciplina para llamar su atención y ayudarle a ver su distancia.
¿Cuál es el objetivo de esta disciplina? Ayudarlo, amarlo, producir un arrepentimiento genuino. Que este muchacho pueda ver lo lejos que está del verdadero amante de su alma. ¿Es la disciplina divina un castigo por mirar pornografía? De ninguna manera. La disciplina es una sacudida, una bofetada para que el joven reaccione y se dé cuenta de que al consumir pornografía está autolastimándose y perdiéndose de la vida verdadera. Ver por ejemplo Proverbios capítulo 8 versículo 36. ¿Ahora puedes verlo? Nuestra oración hace una enorme diferencia. A través de ella influimos en cómo será parte de nuestro trayecto en esta tierra. Un trayecto de alguien sabio, maduro y lleno de vida espiritual que camina en dependencia de Dios. O un trayecto repleto de chichones, disciplina e inmadurez. Para orar y meditar a lo largo del día. Dios se ha propuesto santificarme, pero Él ha decidido utilizar mis oraciones para hacerlo.